Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es viernes 27 de diciembre de este año 2024. Celebramos en nuestra Iglesia Católica la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. En esta octava de Pascua es el niño de Belén quien nos atrae hacia Él para hacernos comprender que Él es el Mesías prometido, aquel que nos da la vida nueva en la Eucaristía, Jesús de Nazaret, que nos hace testigos de la verdad de su reino, Jesús de Nazaret, que nos llama a un camino de gracia con su llegada al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los 27 de diciembre, la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta del apóstol y evangelista Juan, porque este apóstol de manera especial escuchó el llamado de Jesús, lo siguió y fue fiel hasta el momento final de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso tiene razón de ser que en esta octava de Navidad celebremos la fiesta de un apóstol que recibió la fuerza del amor de Dios en el seguimiento a su maestro, y por esa fuerza del amor de Dios vio tan claro el reino que anunciaba el Mesías y fue dócil a toda inspiración para entrar en el corazón de Cristo y conocer la verdad como Hijo de Dios. Juan es un apóstol muy especial, sobre todo porque él nos lleva por el camino de la gracia, en el sentido de que él pregona la gracia que trae el Mesías como la mejor oportunidad o el mejor camino para tener parte en la vida de Dios. La primera lectura está tomada precisamente de la primera carta del apóstol San Juan. Y San Juan es ese apóstol que le toma la misma experiencia del Espíritu para llevarnos a conocer la verdad del Verbo encarnado. Por eso tiene razón celebrarlo en este tiempo de Navidad, porque cuando vamos al prólogo de su Evangelio, Él nos habla de la encarnación como la experiencia más profunda del amor de Dios en medio de la humanidad. Decía la primera lectura de hoy, o dice la primera lectura de hoy, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo contemplamos y palparon nuestras manos. La palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Todas estas expresiones de Juan
es para que nos esforcemos en ser personas más del Espíritu Santo. Porque cuando somos más espirituales, cuando vivimos una vida más en el orden del Espíritu de Dios, podemos entrar a la profundidad de la sabiduría de Dios. Como lo diría Pablo, la sabiduría de Dios es un abismo insondable. Pues esto hizo el apóstol Juan. Juan fue dócil al Espíritu Santo y aprendió a ver lo profundo de las palabras de su maestro. Y en el corazón de su maestro, por ser un hombre interesado por el reino espiritual, pues en el corazón de Jesús, Juan tenía un lugar, el discípulo amado. Se ama aquel a quien de manera especial muestre interés. Se ama a aquel quien está dejando el desinterés de las cosas de una relación y se aferra por lo que es valioso, por lo profundo, por lo que viene de Dios. Pues el apóstol Juan es un apóstol que marca la diferencia en el tema mismo del seguimiento de Cristo, porque el Evangelio de Juan, cuando lo leemos, es un evangelio muy particular, es de expresiones muy profundas y de lo que es en sí ese misterio oculto del Mesías que solo se le revela a los que tienen hambre y sed del reino de Dios. El Evangelio de Juan es el Evangelio de la gracia. Por eso, cuando nos vamos a cada capítulo, comprendemos que Juan fue movido por lo mismo del Espíritu Santo, es decir, por esa trascendencia, por esa oportunidad de conocer lo oculto que había en Jesús, es decir, su esencia, la divinidad de ser hijo de Dios. Juan Evangelista es maestro contemplativo, por eso está aparte de los otros 3 evangelistas sinóticos. Este hombre nos lleva a la contemplación, como lo leemos en el 25 de diciembre, en ese evangelio de la celebración del día de la Natividad del Señor. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. La palabra existía desde el principio. Esas son expresiones de una persona contemplativa. Por eso, hoy tenemos que decir que la fuente de la alegría del evangelista Juan radica sobre todo en el conocimiento que él tiene de la verdad de Cristo, que no es tan visible a los hombres de una manera material. La verdad de Cristo como Hijo de Dios, como enviado, como el mismo Dios, se revela a aquellos que tienen deseo de estar con Dios y de hacer una vida con el Señor. Por eso, cuando vamos a toda la narración que hace Juan de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, encontramos en el apóstol Juan que la Eucaristía es una cena familiar. Leamos bien todo ese capítulo 13, 14, cómo de manera concreta se nos narra en el Evangelio de Juan que la Eucaristía es cena de familia. Es donde Cristo se nos ofrece como banquete. Juan procura, al narrarnos la cena del Señor, esa última cena, que comprendamos quién es Jesús y nos demos cuenta que Jesús en la cena pascual es maestro, pero también es alimento. Y que al recibirlo a Él necesitamos estar sellados por la palabra que debemos creer para tener una comunión profunda con el que es Señor y Salvador y viene a darnos vida en todos los momentos en que celebramos la Santa Misa. El evangelista San Juan, especialmente en sus cartas, estará siempre rebatiendo los engaños,
Por eso no hay nada más especial que leerlo y atender a su llamada cuando nos está enseñando quién es el verdadero Hijo de Dios. Eso hace Juan en sus cartas, y también nos estará diciendo quién es el que de verdad está con Dios cuando se trata de comprobar esa vida con los mandamientos que deben volverse en actitudes continuas en una persona que va en el seguimiento de Dios y que afirma ser hijo de Dios. Por eso debemos dejar algunas afirmaciones para nuestra meditación, y es que ante todo nos debemos dejar iluminar por el amor y la súplica abundante que hoy deben hacer de esta fiesta de San Juan, pidiéndole a Él que nos ayude a conocer más el misterio divino, es decir, a sumergirnos más en Dios, para que llenos de Dios nos sintamos hambre de las cosas que se han dejado atrás y procuremos ser discípulos del Señor, ser discípulos amados, porque el discípulo amado es aquel que se pone siempre en camino hacia la comunión plena con Dios. Aquel discípulo amado es el que todos los días busca la sintonía con el Señor. Primero el Señor, lo amo sobre todas las cosas. Sé que Él me quiere en una relación en donde debo restaurar mi obediencia con la mejor prueba de abrazar sus mandamientos. Allí está el discípulo amado, como Juan hoy nos lo dice. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.